Un estudio del Instituto Chileno de Derecho Tributario denunció varios problemas en la implementación de la reforma tributaria, especialmente en lo referido a la renta atribuida. Claro, según este documento, esa idea vulneraría ciertos principios de legalidad, de igualdad ante la ley y de capacidad contributiva. Vamos a ahondar en este tema, bien técnico, pero que es clave para entender los procesos que va a seguir la reforma tributaria. Para eso nos acompaña el presidente del Instituto de Derecho Tributario, Rodrigo Benítez. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sebastián, Paola, un gusto. Rodrigo, entiendo que el estudio de ustedes dice que habría ciertas falencias en términos de que las ideas, algunas de las ideas consagradas en la reforma no se avendrían a la legalidad vigente, pero ¿hay también algo que contravenga a la Constitución del año 80? Claro, sin duda el análisis constitucional es lo pertinente en este caso, específicamente cuando tenemos un proyecto que ya tiene problemas a nivel de los principios del derecho tributario, porque el derecho tributario es un sistema y como sistema hay que entenderlo. Entonces, si vamos ahora a la Constitución y tomamos esos principios, ¿cómo están recogidos en la Constitución? Tenemos los principios de legalidad. ¿Qué quiere decir legalidad? Que en un impuesto debe tener todos los elementos de la obligación tributaria perfectamente determinados de manera coherente y armónica, de manera que el impuesto funcione. ¿Cuál es el problema acá? Que tenemos un hecho grabado, pero ese hecho grabado se le produce a una empresa y quien tiene que tributar es una persona natural. Entonces, el gran problema es que tenemos un hecho grabado que está en la empresa, en la sociedad, y a quien graban con ese hecho grabado es a la persona. O sea que hay una falta de continuidad en el sujeto, en la persona respecto de la cual se genera este impuesto. Se genera en esta persona, que es una persona jurídica, y luego se le debe cobrar o se pretende cobrar de respecto de esta otra persona, que es persona natural, que más allá de que pueda ser parte de la persona jurídica, es definitivamente una persona distinta. Efectivamente, porque el hecho grabado se materializa, se realiza el incremento de patrimonio en la empresa. Y quien tributa es la persona. Claro. Entonces hay una disociación, ¿no? Y eso efectivamente va contra los principios de legalidad, y de hecho en las actas constitucionales ya existían reproches frente a este tipo de presunciones de renta. O sea, que la persona se le atribuya una renta que nunca ha recibido. Claro, ese es el principal problema, ¿no? O sea, que efectivamente la persona no tenga que pagar sin haber recibido un peso en su bolsillo de esa empresa. Exacto, no materializa ninguna renta, no tiene ningún incremento patrimonial, no se la ha devengado, no tiene título derecho, como dice las normas del impuesto a la renta, no tiene título derecho a nada. Pero no se puede considerar, Rodrigo, imagínate lo especialistas que somos nosotros en esta materia, pero no podría presumirse o entenderse que hay un título de momento que esa persona natural tiene una participación en esa persona jurídica, que es aquella respecto de la cual se genera esta ganancia. No hay ningún título o derecho. ¿Por qué? Porque tanto es así que la propiedad de la sociedad se determina el 31 de diciembre. Y a ese momento se producen los efectos tributarios, sin perjuicio que se declare y paga en abril. El problema es que la propiedad cambia, puede pasar de mano. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa se vende en marzo y tengo que declarar impuesto en abril? Y de todas maneras la persona que ya vendió la sociedad va a tener que declarar y pagar impuestos. Uno podría pensar en una prorrata, pues si es que se vendió a final del año tributario, bueno, usted pagará 11 doceavos y yo pagaré un doceavo, si es que soy la nueva dueña, o algo así. Claro, bueno, no existe ningún perfeccionamiento en ese sentido. Pero entonces lo que falta es, por lo que entiendo, uno podría perfeccionar el mecanismo, no es que, o es derechamente inconstitucional, porque si algo es inconstitucional, no hay cómo perfeccionarlo, va contra la Constitución, o se cambia la Constitución, pues, claro. Digamos. Otra cosa es que esté mal planteado, mal elaborado, y que con un poquito de imaginación jurídica uno pudiera encontrarle la vuelta para que eso no se contraponga a la Constitución. Es que lo que pasa es que este modelo de proyecto ha tenido demasiada ingeniería y imaginación para su elaboración. Colocarle más ingeniería ya de suyo complejo lo haría inaplicable. ¿No ha habido colegas suyos, Rodrigo, asesorando a quien corresponde en el Ministerio de Hacienda precisamente para salvaguardar que este proyecto no tenga ni más ni menos un vicio de constitucionalidad? Lo que pasa es que ha faltado una comisión
un cuerpo de expertos trabajando sobre esta materia. Efectivamente hay expertos muy capacitados, tanto del Servicio de Impuestos Internos como del Ministerio de Hacienda, trabajando en esto. ¿Y entonces? El problema es que faltó más equipo, faltó intercambiar, faltó más apertura en un inicio, cuando se estableció este sistema, porque una vez establecido ha sido muy difícil llegar a conversar y comentar los problemas que tiene este sistema. Rodrigo, brevemente, se nos acaba el tiempo, pero este sistema existe en otros países del mundo, este sistema, digamos, de renta atribuida, claro. No existe en ninguna parte del mundo. Ajá. Y justamente el gran problema de coherencia con el resto del mundo en la apertura y globalización de Chile puede ser caótico con los tratados para evitar la doble tributación, Ajá. los inversionistas extranjeros, cómo se van a considerar las rentas que pagan impuestos en Chile, en el otro país, es muy complejo, la verdad es suyo complejo. Rodrigo, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar este tema que yo creo que va a marcar lo que queda de discusión de la reforma tributaria en el Congreso. Muy amable. Sin duda, Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.